Muy buenos días, muy buenas tardes a los amigos de nuestro canal. Los libros son de todos. Hoy día les traemos a una persona que se ha dedicado a estudiar todo lo que es las costumbres, las tradiciones, este, y no solo costumbres y tradiciones, sino saberes, ¿no? De los pueblos indígenas, diríamos, o pueblos ancestrales, y que ha aportado muchísimo a este estudio. Se trata de Milton Eizaguirre. Muy buenos días, Milton. Gracias por estar con nosotros. Y comentarte, ¿no?, que lo que hacemos en Los Libros Son de Todos es tener una biblioteca, que hacemos el préstamo gratuito de los libros a todas las personas de la ciudad de La Paz por ahora. Y bueno, fomentar la lectura. Nuestro objetivo es sobre todo fomentar la lectura. Entonces, comentarles a todos, ¿no?, que Milton nos está haciendo una donación de libros los tenemos aquí, sobre temas de antropología, ¿no?, sobre temas de la historia, el quehacer, digamos, de los pueblos del país, ¿no?, de los diferentes pueblos indígenas del país. Eh, Milton, bienvenido y muchas gracias por esta donación que nos estás haciendo. Bueno, Javier, muchas gracias por la entrevista y me parece bastante loable el trabajo desinteresado que llevas adelante, porque el tema de la lectura es clave para que podamos ir construyendo, deconstruyendo nuestra realidad. Sí, bueno, nosotros pensamos o hemos empezado sobre todo con literatura, pero bueno, nos estamos ampliando a otros campos, la historia, la política, las ciencias humanas, las ciencias sociales, y ahora estamos contigo para hablar de antropología. Quisiera hablar contigo específicamente sobre una obra que tú has hecho y hace algunos años la has presentado, que se trata del libro Las ñatitas de mi vida, en el cual tú haces una investigación muy profunda sobre el tema de las ñatitas, ¿no? Es decir, la calavera, digamos, ¿no? El cráneo de personas muertas, obviamente, y que la gente mantiene en sus casas, y que hay toda una creencia y una ritualidad asociada a eso. Y tú haces como un punto de partida ahí, pero tú amplías obviamente esta investigación y nos estás develando un montón de cosas muy interesantes alrededor de esta costumbre que es propia de nuestro país, y bueno, que tal vez tendría otras ramificaciones, pero quisiera que nos comentes un poquito más sobre este tema de las ñatitas. Bueno, el documento comenzó cuando yo trabajaba en el MUSEF, en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, vinculado con el tema del material orgánico, era curador de bienes orgánicos. Y en ese sentido se me presentó una colección de varios restos humanos que se tienen en el MUSEF y estas necesitaban ser estudiadas, ¿no? Entonces, digamos que fue como un segundo contacto que tuve con el tema de las calaveras, las ñatitas, y eran calaveras del periodo prehispánico en general, ¿no? Habían algunas que eran incas, otras de un periodo anterior. Entonces, me interesó mucho el tema de por qué solamente cabezas, ¿no? O sea, por qué no teníamos toda la parte completa del ser humano. Y en ese sentido me desplacé esa vez con el director del museo, que era el señor Hugo Daniel Ruiz, al Cementerio General, justo para una festividad el 8 de noviembre del año 95. Y este fue un tercer impacto, ¿no? Porque vi a las ñatitas ya en toda una actividad ritual, obviamente llevada adelante por los seres humanos, y que estaban vinculados en pedirles atención, pedirles, agradecerles por todos los favores recibidos. Y obviamente este tercer momento lo llego a completar con un primer momento, rememorando más o menos en 1975, cuando fui yo a Vino Tinto, una zona en la ciudad de La Paz. Una señora tenía una ñatita, ¿no? Y esa ñatita la utilizaba para hacer una serie de actividades rituales, ¿no?, que estaban vinculadas, por ejemplo, con proteger a las personas o pedir a las personas que habían robado algo que se sueñen para que devuelvan los objetos. Entonces eran elementos que obviamente no engranaban en una percepción totalmente occidental, porque obviamente a la ñatita o a la calavera se le entierra totalmente y de ahí lo que haces, y a veces lo digo
entre risa y risa, los muertos en el contexto occidental van a hacer fila para el juicio final, mientras en el contexto local los muertos tienen que trabajar y permanentemente trabajan, y por eso se los recuerda siempre en la fiesta de Todos Santos. Entonces, obviamente partí de un momento actual, digamos, 1995, pero comencé a indagar que la tradición no simplemente se centraba en el tema de hacer referencia a esta tradición contemporánea, y comencé a buscar algunos documentos y me tropecé con un artículo o parte de un artículo que se había presentado en una conferencia el año 1940 que hablaba ya de las ñatitas. Y así fui retrocediendo, no hay mucha información en el periodo republicano, algo encontré en el periodo de la colonia, en 1701, que hubo un juicio en contra de la señora Josefa Pasa por tener una ñatita en su casa y era acusada de practicar brujería, y le obligaron a devolver la ñatita. Hay todo un juicio bastante interesante que se encuentra en el Archivo de la Paz, en el cual la sanción final era que le den de chicotazos y que devuelva esa ñatita a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, claro, esta imagen también me parece bastante interesante porque en varias iglesias católicas encontré como parte de los atributos de los santos el uso de la calavera, ¿no? San Francisco, por ejemplo, que tiene la calavera en sus manos, esto representa la pobreza de los santos anacoretas. En la iglesia de San Francisco, si nos fijamos, hay una parte del ala lateral derecha de San Francisco, una calavera tallada, ¿no? Esculpida en piedra. Y esto también me hizo referencia a los primeros nombres que yo logré detectar justo con el tema de las ñatitas, que eran Martín, Martina, Cirilo, Cirila, que ahora ya no es tan común, porque ahora ya le dan nombres de todo lado, ¿no? Pero en ese momento tenía que ver con esto. Entonces, hay cierta relación también de las ñatitas con los santos anacoretas y estas muertes violentas, porque se dicen que el alma de la ñatita se queda en la parte física justamente por tener impactos violentos a la hora de morir. Entonces son elementos que han sido bastante interesantes para ir más atrás, o sea, no quedarme solamente en 1701, sino buscar información que explique cuál era el culto relacionado con los muertos. Y por eso llegué inclusive hasta el periodo Tihuanacota, donde se nota, y hay por ejemplo la presencia de cabezas clavas en el templete semisubterráneo, que ya son en piedra, pero históricamente se han descubierto que en el pasado eran cabezas de seres humanos y en algunos casos cabezas de prisioneros. ¿Cuál era el fin entonces de tener una cabeza de un prisionero? Estaba vinculado con la posesión y la protección del alma. En el contexto andino aquí hay una ruptura bastante interesante y que es una ruptura ontológica, porque la visión occidental siempre te presenta que el ser humano tiene un alma, y hay todo un debate entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas si los indios teníamos alma o no. Ajá. Y bueno, obviamente si hubiesen conocido un poquito más la lógica andina, se hubiesen sorprendido, porque en el contexto andino las personas tenemos 2, 3, 4, 7 almas, hasta 11 almas, lo que explica la presencia de la ñatita en los contextos locales. Entonces, por eso la ñatita es una entidad protectora. Entonces, una de las almas se queda con el cuerpo, con la parte física, y las otras se van a lo que nosotros conocemos como la Ayamarca, por ejemplo, que es el país de los muertos, y estas otras almas retornan normalmente para 2 fiestas de difuntos que había en el periodo prehispánico, que era la fiesta de Todos Santos, que la conocemos, y otro momento importante era la fiesta cercana a lo que actualmente conocemos como Semana Santa. En estos 2 periodos es donde se hacía una serie de cultos vinculados con los muertos, y que no duraban un día, sino que duraban periodos largos de aproximadamente 5 meses. En el caso particular de Todos Santos, es el comienzo de la fiesta de los muertos, que se va repitiendo con una serie de actividades como el 8 de noviembre, que es las octavas del Día de Difuntos. Hay el 29 de noviembre, que es la fiesta de San Andrés, que es una fiesta de muertos también, que es muy interesante porque en Cochabamba, por ejemplo, para la fiesta de San Andrés las mujeres
salen a hacer las huayuncas, que son unos columpios ceremoniales que están vinculados con el tema de la fertilidad. En el contexto local andino altiplánico, por ejemplo, hay el tema de las cachas, que es la celebración de los jóvenes en este tiempo de muertos, y todo este periodo termina justamente en el carnaval. Entonces, aquí hay otra ruptura ontológica, porque normalmente pensamos que los muertos llegan el 1 de noviembre y de acuerdo a la tradición católica se van el 2 de noviembre. En la tradición andina los muertos llegan en noviembre, o algunos en octubre inclusive, y recién se van para el tiempo de carnaval. Es como que como tú decías, ¿no? Los muertos están viviendo con nosotros un periodo largo, ¿no? No es solo un momento de recordación, digamos, o de hacer memoria de un ser, sino que esa persona está viviendo con nosotros por días, semanas, por meses, ¿no? Y claro, es otra función la que tendría como tú dices, el alma no estaría en otro mundo, sino que como que de alguna manera permanece en nuestro mundo, digamos, o está con nosotros, digamos, ¿no? Eh, Te quería preguntar, no sé tú cómo lo has visto, pero quiero hacer relación con un poco de cultura popular y lo que la gente está viendo ahora, ¿no? Eh, Me refiero especialmente a la película de Walt Disney, Coco, Mm, que debes haber visto. sí, sí, sí. Todos creo que han visto A mí me parece una buena película, o sea, como narración, como cuento, está muy bien hecho, obviamente, ¿no? La animación y todo eso, pero trata este tema, ¿no es cierto? El tema de los muertos, el mundo de los muertos, no soy especialista en las costumbres y en mexicanas, ¿no? A este respecto, pero desde ese punto, supuestamente desde un punto de vista como de las creencias más o menos indígenas mexicanas, ¿no? De este culto de los muertos. No sé, ¿tú cómo has visto esta película y qué relación haces con tu trabajo? ¿Tú ves algo que está reflejado ahí o es una aproximación diferente a lo que tú has encontrado en tu investigación? Bueno, me parece bastante interesante la alusión a esta película porque sí he encontrado algunos elementos similares con el contexto local y este valor que le dan al ancestro que es fundamental y que igual pervive en nuestro contexto local, evidentemente no en base a fotografías durante el periodo prehispánico, sí actualmente es así. Y por ejemplo se me viene a la memoria lo que hacían por ejemplo los incas, que tenían panacas reales, que eran familias reales y que cuya descendencia rendía culto al Zapa Inca, inclusive, según los cronistas dicen, 200 años de haber muerto este Inca. Entonces, imagínense, 200 años después había gente que ni lo conocía, pero sentían este respeto al ancestro como tal. Porque además hay un elemento que me parece bastante interesante. El muerto vuelve a los cerros, a los montes altos, que son los achachilas, los apus, y en ese contexto es donde uno va a volver a vivir con el muerto ya cuando uno fallezca también. Entonces, la alusión que hace esta película me parece bastante interesante porque hay, por ejemplo, la presencia de elementos de mucho color, ¿no? Que es algo común también en el contexto andino. O sea, por ejemplo, vamos al cementerio, la tradición de quedarse, por ejemplo, con los muertos en la noche de celebración de Todos Santos, también se celebra en algunos lugares en nuestro país. Por ejemplo, en Tarija es común, digamos, velar a los muertos. Entonces, hay elementos que son bastante conexos, pero digamos que el punto de inflexión sería este periodo largo al cual nosotros hacemos referencia y que, por ejemplo, en el mundo andino es celebrar en carnaval el despacho de las almas, concluyendo todo este ciclo. O sea, ¿qué es lo que hacen los muertos? Vienen a nuestro contexto no solamente a visitarnos, como en la película Coco, vienen también a trabajar. Algo bien interesante es que, por ejemplo, en el quechua antiguo, Malki significa muerto, pero ese mismo término Malki significan las plantitas que están saliendo, los brotes tiernos de las plantas, y a esas también se les hace referencia como Malki. Por eso no es casual, digamos, que en algunos elementos que tenemos en las mesas de Todos Santos, como las tantahuahuas, o sea, uno dice, ¿qué tiene que ver una tantahuahua en una fiesta de muertos? Una tantahuahua es una guagua de pan. ¿Qué tiene que ver en una fiesta de muertos? Esa tantahuahua va a servir después para que las mujeres solteras se las coloquen en la espalda y al día siguiente en el cementerio las hagan bautizar
y se haga toda una celebración o una mímica de un matrimonio. Entonces ahí se consiguen esposos falsos, tatakuras falsos, padrinos falsos, pero es, digamos, como la especie de una hila que quieres hacia el futuro. Y durante todo este periodo, que es el periodo de siembra justamente, porque es el periodo del Hayupacha, es el tiempo de la lluvia, pedimos a los muertos que traigan más lluvia, porque con la lluvia van a fertilizar la tierra. Y los muertos al entrar el 2 o el 3 de noviembre, no los despachamos otra vez al país de los muertos, sino los despachamos al subsuelo. Y en el subsuelo tienen que ayudar a germinar las semillas de las plantas, en el subsuelo tienen que ayudar a germinar las vetas de las minas, y en el subsuelo tienen que ayudar a germinar al ser humano. Entonces es un periodo ritual bastante importante que va a concluir en el carnaval. Por eso a veces hacemos alusiones un poco urbanas, como decir cuando alguien se embaraza, agua del pepino serrano, ¿ve? Porque hace referencia a todo este periodo del carnaval. Entonces hay elementos así bastante interesantes que están vinculados con el tema de la película Coco. O sea, se podría armar, digamos, y yo alguna vez hacía el desafío a algunos estudiantes de comunicación social, de que tenemos otros elementos más que podrían funcionar como funcionaron en la película Coco, ¿no? Obviamente en su contexto local es muy válido todo lo que hacen, este rescate de la construcción de la muerte, y algo que me parece fantástico de la película y que también se hace referencia en nuestro contexto es que la muerte no es pues algo malo, algo negativo. O sea, lamentablemente a veces tenemos una visión muy occidental de que la muerte es nefasta, es oscura, puede traer males. Más bien en el contexto andino la muerte te trae protección, te trae renovación, te trae la vivificación de la muerte, es decir, te da vida, ¿no? O sea, continúa con el ciclo de la vida. Yo lo que veo, por ejemplo, en esa película es que cuando muere Coco, o sea, la viejita ya al final de la película, ¿no? Ella muere. Eso no se muestra. Es como que no le dan importancia. Yo creo que queriendo resaltar eso, ¿no? Que la muerte en sí, como que no es que no tenga importancia, pero todo continúa. Es decir, es un momento nada más que después va a pasar y continúa. Porque se hace referencia a eso sutilmente, además que mostrando la foto de ella en el altar ahí, como significando que ha muerto. Pero no se muestra el momento de la muerte ni nada de eso. No es como que lo importante es, o sea, todo continúa, ¿no? Me parece interesante eso. Ahora, ¿tú cómo ves esto que estamos hablando de todas estas tradiciones, estas creencias, yo diría esta sabiduría, ¿no? Y conocimientos de los pueblos indígenas? ¿Cómo lo ves hacia futuro? ¿Esto va a permanecer? ¿Esto se está fortaleciendo? ¿O está disminuyendo? ¿O se está transformando? ¿Qué está pasando con todo esto? Hace unos años, si tú me hubieses preguntado eso, te hubiese respondido horrorizado que estaba desapareciendo, pero no es así. O sea, ha comenzado a tener mucha más fuerza toda la ritualidad vinculada con la muerte, aunque obviamente la modernidad a veces provoca que las familias se separen y que vayan a vivir a otros espacios. Pero algo que he visto en todo este tiempo es que, por ejemplo, para Todos Santos es una fiesta tan importante, así como Semana Santa, que la gente vuelve a su comunidad, se reúne en comunidad. Y claro, el mayor, digamos, el mayor victimario cercano era Halloween, ¿no? Pues que es 31 de octubre e inmediatamente hacemos nosotros la celebración de Todos Santos y toda la ritualidad que es Ñatita, San Andrés, etc. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, se han separado muy claramente las cosas acá, ¿no? Es decir, se celebra Halloween en varios lugares, hasta en lugares populares, pero también se celebra Todos Santos y toda esta ritualidad del Día de Difuntos y de las ñatitas. Y también me he dado cuenta de algo bien interesante, que esta festividad se ha apropiado de la modernidad. ¿Por qué? O sea, antes tú en los espacios urbanos, aunque no creyeras, tenías que ir a hacer pan, porque no había pan toda esa semana en la tienda y sí o sí tenías que hacer pan. Pero ahora hay pan, pero la gente igual hace, y algo bien interesante, ¿no? Antes tenías tantahuaguas con caras de cholitas, con caras de caballeros, con caras de niños, y ahora tienes tantas guaguas con cara del Chavo del Ocho, del Chapulín, de los Avengers, la Tortuga Ninja, etcétera. Finalmente, acá las formas no interesan, lo que interesa es el sentido. Obviamente, visto en algunos contextos, por ejemplo en Chilumani,
que hay la presencia de gatos rojos, gallinas rojas en las tantahuaguas, que tiene también una alusión bastante interesante que está vinculado con la tradición andina. Pero obviamente ya puedes inclusive tú ya comprar tantahuaguas, si no tienes el tiempo suficiente para elaborar pan, vas, compras maicillos, tantahuaguas, pasancallas, todo, y puedes armar tu mesa ritual. Entonces, por eso digo, esta tradición se ha apropiado de la modernidad. La modernidad quería apropiarse, ir retrasando, anulando, como la modernidad siempre pretende hacer con las tradiciones. Ya es una declaración inclusive de Truman y de las Naciones Unidas de eliminar, por ejemplo, estas filosofías ancestrales, como lo dijeron en 1951, ¿no? Porque retrasaban el desarrollo y el progreso de las sociedades, pero no ha sido así, o sea, porque esto sigue y continúa y creo que está bastante bien fortalecido, porque la fiesta de Todos Santos, bueno, las otras están un poco más débiles, ¿no? Como por ejemplo eh, la fiesta de San Andrés, que en algunos lugares solamente se celebran, pero la de carnaval otra vez reivindica esto, ¿no? Por eso el primer lunes de carnaval es el día dedicado a los muertos en el contexto rural. Qué chévere. Y bueno, nosotros estamos, digamos, de alguna manera contribuyendo a que esto permanezca y lo vamos a seguir haciendo con estos libros que tú nos estás dando ahora y con el libro de las ñatitas de mi vida que nos vas a dar también. Correcto. Y los vamos a tener en la biblioteca para todas las personas que quieran leerlo. Pero seguramente hay personas que van a querer ahondar más en estos temas, ¿no? Te quería hacer la pregunta para finalizar. ¿Tú qué libros recomendarías para ampliar más conocimientos, profundizar más conocimientos en estos temas? ¿Qué libros recomendarías o qué autores la gente podría buscar? Bueno, hay autores nacionales y hay autores extranjeros. Lamentablemente hay más extranjeros que nacionales y creo que es un poco tenemos que digamos, comenzar a modificar porque también tenemos que contar nuestra versión. Algunos autores extranjeros que son bastante interesantes, por ejemplo Gerardo Fernández, es un español que trabajó con Yatiris y Callahuayas y que tiene un libro que se llama El Banquete Aymara, que es un libro bastante interesante, ¿no? Y es un documento así etnográfico que tiene muchas referencias. Hay algunos otros autores, por ejemplo, bueno, otros libros de Gerardo Fernández como eh, el hizo uno sobre Cariciris, ¿ya? Yeah. Y hizo una un análisis comparativo con el sacamantecas, el tirasaco de español, ¿no? Entonces, él ya hace, digamos, como un proceso de ver si realmente lo de los cariciris es una tradición local o fue exportada de España, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? O sea, es muy provocador. Hablando de cariciris también está Alison Spedding, que ha hecho un documento sobre sueños y cariciris. Hay un documento en la revista 7 y 8 del Museo Nacional de Etnografía y Folclore donde habla de Todos Santos, su título es Morir en Yungas, que es bastante interesante. Otro autor, hay varios autores como Monas, por ejemplo, que escribe sobre los aymaras, Shopping sobre magia en Chucuito, o algunos otros que, por ejemplo, Gilles Giraud, no, es Pierre Giraud, que trabajó mucho con el tema sobre rituales en Perú y Bolivia, porque obviamente hay como un espectro bastante interesante sobre esta dinámica, porque entendemos que las fronteras son muy recientes, son 200 años aproximadamente de fronteras como estados que tenemos, y antes eran otro tipo de fronteras, entonces las tradiciones en algunos casos son similares, ¿no? Luego algunos locales tenemos, por ejemplo, a Mauricio Mamani, que ha escrito sobre el Pachico, individuo y comunidad en el contexto local y te habla sobre todo el proceso de cómo el ser humano convive con su entorno natural. Pero algo que me parece bastante interesante y es lo que tenemos nosotros en casa, en algunos casos es conversar con los papás, conversar con los abuelos, las abuelas, que tienen esta información, pero lamentablemente nosotros al creer que tenemos celulares, manejamos el Netflix o el Internet o cosas por el estilo, pensamos que ellos están rezagados y cuando comenzamos a hablar con ellos tenemos ahí abundante información para que comencemos a hacer nuestros cuadernos de campo
y podamos podamos tener muy buena lectura de nuestras realidades. Entonces yo recomendaría más bien que podamos comenzar a hacer entrevistas a nuestros papás, que es algo mucho más interesante, porque obviamente te lo van a compartir de una forma totalmente desinteresada y obviamente las cosas como son, porque a veces por protegernos de los extranjeros, en algunos contextos se cuentan historias fantásticas, ¿no? Entonces, en este caso no, o sea, la información sería muy bien recibida. Entonces, obviamente hay varios documentos que se han trabajado en los contextos locales. Hay un compañero, por ejemplo, que apellida Quispe en Cochabamba, que ha trabajado mucho con el tema de la muerte también, haciendo justamente análisis de la fiesta de San Andrés y haciendo una revisión de documentos de la colonia, principalmente del subintendente Viedma en 1805, y cómo la colonia se intensificó para extirpar este tipo de idolatrías. Uh-huh. Qué bueno, Milton. Sí, seguramente yo creo que hay mucha gente que tiene sus familiares todavía en el campo, abuelos sobre todo, ¿no? Y que, chuta, yo creo que hacer esta actividad de ir a buscarles, a entrevistarles, tal vez incluso hasta grabarles, pues es una parte muy importante, yo creo, para cada uno, por nuestra historia personal, que queremos tener conocimiento de nuestros ancestros, de dónde venimos, pero eso al final y contribuye al conocimiento de la historia de todo el país, ¿no? De toda la sociedad. Entonces, sí, ¿no? Recomendamos que las personas que lo puedan hacer, pues que lo hagan, ¿no? Y que traten de recuperar toda esa historia, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, y por ahí tal vez pueda a futuro llegar a ser un sociólogo, un antropólogo, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Bueno, te agradecemos, Milton, por todo esto que nos has contado. Decirles a todos que vamos a tener entonces el libro de Milton en la biblioteca, aparte de todos estos libros que nos está donando sobre el tema. Y en YouTube, porque esto va a salir en un canal de YouTube, vamos a poner ahí abajo algunos enlaces a algunos de los libros que tú nos has mencionado, porque seguramente algunos ya están en internet, tal vez, ¿no? Para artículos, libros, ¿no? De estos autores que nos has mencionado, para que la gente pueda entrar y ver y profundizar, como decimos, en estos temas, ¿no? Entonces, nada más, te agradecemos una vez más, Milton, por todo lo que nos has contado, por las donaciones que estás haciendo a la biblioteca. Agradezco mucho, Javier, por esta entrevista, por el interés que estás cultivando. O sea, nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan, y obviamente las personas mayores también necesitamos conocer un poco más. Esto va a permitir que nos valoremos, ¿no? Lamentablemente hay muchos mecanismos de discriminación, y es por este concepto de ignorancia, ¿no? O sea, la ignorancia no solo es de un lado, es de varios lados. O sea, si yo ignoro al otro en todo su conocimiento, en su ritualidad, en su filosofía, obviamente voy a cometer una serie de atropellos. Entonces la idea es que nos conozcamos entre todos. Por otro lado, evidentemente les voy a entregar el libro físico, pero también les puedo compartir un digital para que esto lo puedan difundir, y obviamente si hay críticas, bienvenidas, y si va a aportar en algo en el conocimiento local, me parece clave. Listo, pues muchas gracias, Milton, muchas gracias a todos, gracias a María René, que ha estado filmando esta entrevista, y bueno, ya nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.